¿Alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente bueno para Dios? Tal vez sientes que, por cómo has vivido, Él está decepcionado de ti. O a lo mejor crees en Dios, pero no te queda claro si realmente le importas o si solo eres uno más en la multitud. Si te has hecho alguna de estas preguntas, este episodio es para ti. Hoy vamos a hablar de lo que Dios dice sobre su amor por ti y te advierto, puede que no sea lo que esperas escuchar. Vamos a ver cómo ese amor no solo cambia la forma en que Dios te ve, sino también la forma en que tú te ves a ti mismo. Quédate hasta el final porque esto puede cambiar tu manera de entender a Dios. Hola, yo soy Calderón y mi meta es ayudarte a reflexionar en la Biblia y las cosas de Dios para que crezcas en tu fe y camines más cerca de Jesús en tu diario vivir. ¿Y qué te parece si comenzamos con algo que es conocido, es quizá hasta relativamente sencillo de entender por lo conocido que es, pero lo vamos a comentar? Vamos a leer Juan 3:16 y es esta idea de que Dios ama al mundo. Fíjate, en Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces aquí este versículo, que me parece es el versículo más citado de la Biblia en cualquier idioma, pues muchos dicen que está ahí todo el Evangelio encapsulado, ¿no? Y lo llegas a ver, al menos la cita, quizá no todo escrito, el texto de la cita, pero sí la cita, ¿no? Juan 3:16. Y se llega a hacer referencia a esto bastante. Aquí vemos que se nos dice tal cual que Dios ama al mundo o amó al mundo de esta manera, ¿no? Que yo siempre lo explico, que básicamente estas son palabras de Jesús y escritas por Juan, que básicamente está diciendo, no hay una manera o no hay con qué comparar la manera en que Dios amó al mundo. Solamente te puedo decir que fue de esta manera tanto, o de esta manera va a ser, ¿no? En su momento Jesús, que dio a su Hijo único, unigénito, dicen otras versiones, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, Dios ama al mundo y no se está refiriendo a, como a veces lo hablamos o lo has escuchado quizá de otros creyentes, al sistema del mundo, ¿no? Aquí la Biblia se llega a referir a dos cosas diferentes cuando dice el mundo. Uno es las personas y otro es el sistema del mundo, ¿no? Como de forma negativa, ¿no? No se hagan como el mundo, no imiten al mundo, se está refiriendo al sistema, pero aquí no se refiere al sistema. Dios o Jesús no habla de amar al sistema, ama de hablar a las personas en el mundo. Usa este término, una cosa para referirse al todo, ¿no? Y aquí entonces vemos que Dios sí ama, porque mucha gente llega a tener esta idea, y esto ya lo mencioné en otro episodio anterior, de que Dios solamente ama a algunos. Pero yo creo que es una idea más bien de diferenciar entre el amor que Dios le tiene al mundo y el amor que Dios le tiene a sus hijos, que es diferente. El amor que Dios le tiene a sus hijos es un amor especial y diferente, como te digo, y algo que ya vimos en otro episodio, y te lo dejo aquí recomendado, te va a salir una tarjetita donde hablamos de quiénes son hijos de Dios, o si todos somos hijos de Dios, ahí lo hablo en ese episodio, te lo dejo. Hay que entender que no todos somos hijos de Dios. Digo, te respondo de una vez, pero ahí lo explico como tal. Esto quiere decir que Dios tiene un amor especial por sus hijos, por aquellos que son llamados hijos de Dios. Vamos a verlo en 1 Juan 3:1. Hoy vamos a ver bastante Biblia y espero no abrumarte con esto. Fíjate, dice, miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿no? Esto se relaciona también al otro que dije de los hijos de Dios, y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Aquí vemos este otro uso que te digo de el mundo como el sistema, no se está refiriendo a las personas. Aunque puede incluir personas, obviamente, ¿no? No se refiere a un sistema como de computacional, sino todo este mecanismo que involucra personas. Pero quiero notar más bien la parte primera del versículo que dice, miren cuán grande amor nos ha dado el Padre. Juan habla mucho del amor de Dios y hoy vamos a hablar y vamos a citar más bien varias veces lo que escribió el apóstol Juan, ¿no? Le llaman el apóstol del amor muchas veces porque habla bastante del amor de Dios, el amor del Padre, el amor de Jesús. Él dice, miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aquí ya nos señala, nos muestra que no éramos hijos de Dios, somos hijos de Dios y Dios tiene un amor muy grande para con sus hijos. ¿Para quiénes son sus hijos? Aquellos que han aceptado y recibido el regalo de la salvación a través de la obra de Cristo. Y esto no vamos a entrar por completo en ello, pero sí vamos a ver cómo puede cambiar la vida de una persona que no conoce a Jesús realmente. Es decir, alguien puede saber el nombre de Jesús. ¿Cuántas personas en la tierra tú crees
que no vieron a Jesús pasar por su casa, que quizá escucharon que sanó a uno de sus familiares, conocidos, vecinos, amigos. Es decir, muchos conocían a la persona de Jesús en el sentido de su nombre, de dónde era. Muchos decían, ay, pero si este es el hijo de José y María, ¿qué va a andar haciendo cosas así, no? Entonces, no es lo mismo conocer de esa manera a Jesús a conocerlo realmente. Y cuando se conoce realmente a Jesús es cuando tenemos este cambio y todo esto es una obra, la obra salvífica de Dios. Y es hermoso, pero no nos vamos a meter tanto en eso el día de hoy, pero sí vamos a ver cómo el amor de Dios cambia nuestras vidas. Esto hay que entenderlo entonces, que Dios tiene un amor especial por sus hijos. Y además, para que vayas entendiendo la magnitud del amor de Dios, creo que tenemos que ver el hecho con la Biblia de que Dios no te ama por tu desempeño. Dios no te ama porque tú lo ames, ¿no? Creo que hay gente que en su mente llega a decir, es que Dios me ama porque yo lo amo mucho. O yo sé que Dios me ama porque pues yo tengo mucho cariño con Él, yo lo quiero mucho, le agradezco todos los días. Y aunque suena bonito, realmente están diciendo que el amor de Dios hacia ellos es debido a sus obras, a sus acciones, a sus actitudes, que como digo, estas pueden ser cosas buenas, una buena actitud, buenas obras, pero el pensar que por eso te ama Dios es una idea errónea, al menos desde el punto de vista bíblico. Aquí nos basamos en lo que dice la palabra de Dios y la palabra de Dios no enseña eso. No enseña que Dios nunca dice, cambia esto para que entonces te empiece a amar, que es una idea interesante y quizá puedes hacerte rollo. Yo sé que puede hacer confundirte, pero voy a tratar de aclararlo en lo que vamos viendo. Dios no espera que primero cambiemos nuestra forma de ser para amarnos. Es algo muy importante. Dios no te dice, o Jesús no dice, bueno, para empezar, Dios ya te ama por ser un ser humano, ¿no? Tú tienes la imagen de Dios, tú tienes ya en tu ADN y en tu propósito como ser humano reflejar a Dios. Ese es tu propósito que todo ser humano tiene, ser la imagen de Dios, reflejarlo. Obviamente fallamos en hacerlo. Y te ama Dios de cierta manera. Y esto podemos experimentar el amor de Dios, incluso las personas que no lo conocen. Y yo sé que esto puede sonar raro, pero está la providencia de Dios, ¿no? En el libro de Eclesiastés, en la Biblia, se nos dice que el sol sale para todos y también que llueve para todos y que incluso el que es malo llega a irle bien de pronto y también es bendecido por la lluvia, es bendecido por el clima, por el sol, por estas cosas que a buenos y malos les pasa, ¿no? Buenos y malos ven que nace el sol. Entonces hay este amor, pero también aquellos, tú si eres hijo de Dios, habrás experimentado y entendido cuando se te expone el mensaje de la obra que hizo Jesús por ti, todo lo que hizo Jesús por ti, que empiezas en este proceso, guiado obviamente por el Espíritu Santo, a comprender más de las cosas de Dios, cómo te ve Dios, cómo te ves a ti mismo, que esta serie de eso trata, ¿no? De acuerdo a Dios. Y ya tenemos, este es el tercer episodio sobre esto, te animo a que escuches los dos anteriores, donde hemos partido de esta idea, bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién era antes de conocer a Dios, de que Dios viniera a mi vida que estaba perdido? Y aún así Dios te ama y va y busca de ti como una oveja que se pierde. La oveja perdida Jesús no va a buscarla porque le sea apático y no le interese, ¿no? Él dice que la ama y está perdida y va y la trae y dice, todavía tengo que traer más que no son de este redil. De una manera estaba diciendo que no son judíos. Pero Dios tiene cierto amor por ti y te ama sin duda. O sea, no me parece a mí incorrecto decirle a alguien que no es creyente, seguidor de Jesús, oye, Dios te ama. Pero no es decirle, obviamente, Dios te ama como cualquier hijo de Dios, porque eso sí ya sería incorrecto, pero Dios sí ama a las personas, pero además no se espera a que cambien para mostrar su amor, porque en este sentido, al suceder que Jesús murió por nuestros pecados, antes de que naciéramos los que estamos ahorita, si tú me estás escuchando, Jesús murió y resucitó mucho antes de que tú nacieras. Y ahí Dios estaba demostrando su amor por ti. Es decir, que desde antes de que tú nacieras, tus abuelitos y bastantes generaciones, Dios ya había demostrado su amor por ti. Dios ya había dicho, mira, así te amo. Y Jesús nos tenía en mente cuando estaba en ese proceso de ir a la cruz. Vamos a leer unos versículos sobre esto. Mira, Primera de Juan, vamos, estos son versículos, los dos que te voy a leer, de Primera de Juan 4, primero versículo 10, capítulo 4, versículo 10, que dice, en esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. En esto del amor de Dios, Dios es el que da el primer paso. Eso hay que entenderlo. Dios es el que da el primer paso en mostrarnos su amor a nosotros. Por eso es tan escandaloso que habiendo mostrado Dios su amor para con el hombre le diga no gracias. Esto es un escándalo, es algo que no se puede entender. Una vez que conoces a Jesús y estás cerca y tienes una relación con Dios, puedes verte a ti, ¿no? Piensa cuántas veces quizá te hablaron de Dios, te expusieron el mensaje de la obra de Dios, del Evangelio, y tú fuiste apático. Quizá a ti el Señor te alcanzó no porque no quisiera alcanzarte antes, sino porque en ocasiones anteriores quizá no fuiste tan abierto a escuchar su mensaje, de que te había estado llegando a personas, pero su amor fue tan constante que siguió y siguió y siguió. Pero quizá tú conociste al Señor ya muy grande, ¿no? Quizá adulto ya con familia, con vida hecha y todo, y aún así el amor de Dios por ti es inmenso y no va a crecer más y no va a disminuir. Eso te lo menciono, pero quizá fue hasta entonces o quizá fuiste más joven, ¿no? Y esto puede cambiar también cómo nos vemos a nosotros. Alguien más joven dirá, no, pues es que yo no hice tantas cosas malas. Y entre más grandes, reconocemos más cosas que hemos hecho. Pero Dios nos amó primero, dio ese primer paso para mostrarnos su amor. En 1 Juan 4:19 dice, nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Entonces, Dios no te ama hasta que reconoces tu pecado y te arrepientes y viene a morar el Espíritu Santo en ti, ¿no? Desde antes, y la reacción de muchos realmente al ver el amor de Dios es entregar sus vidas. No es como que entreguen sus vidas y luego entiendan el amor de Dios. Yo diría que la mayoría de nosotros buscamos el perdón de Dios y buscamos un arrepentimiento y seguirlo entendiendo lo que hizo, que es la obra que hizo Jesús. No se puede ser salvo sin haber entendido la obra que hizo Jesús. Obviamente a diferentes niveles, ¿no? No como un teólogo con doctorado lo vas a entender desde el inicio, pero es necesario entender hasta cierto nivel y eso despierta un amor en nosotros que nos lleva a decir, perdóname, Señor. Por ese amor que obviamente nuestro amor por Él sí va a crecer, pero el amor de Dios por nosotros, por sus hijos, ya no crece. Es un amor perfecto, inconmovible, que está ahí siempre y es constante. Romanos 5:7-8, fíjate lo que dice aquí Pablo. Difícilmente muere alguno por un justo, o sea, difícilmente muere alguien o da su vida a alguien por alguien que también es buena persona, diríamos nosotros. Con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, quizás si alguien es buena persona dirías, bueno, lo voy a salvar y que me atropellen a mí, ¿no? Por poner un ejemplo absurdo. Pero por uno que es malo, claro que nadie. Y luego dice el versículo 8, pero Dios demuestra su amor. Está la diferencia entre el amor de nosotros y el amor de Dios. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que en tu peor momento, obviamente Cristo murió antes de que nacieras tú, eso es obvio, pero cuando tú naciste y te rebelaste, hiciste lo que quisiste, viviste como se te dio la gana, Cristo ya había muerto por ti. Cristo ya había demostrado su amor por ti. Y es algo hermoso cuando realmente entiendes esto y vienes a los pies de Cristo, decirle, o al menos en mi experiencia, decirle, Señor, gracias por amarme tanto. Incluso antes de que yo entendiera todo esto, incluso antes de que tú trajeras luz a mi mente para entender todas estas cosas, todo lo que tú has hecho por mí. Gracias, porque tú ya me habías amado. Y obviamente el amor que viene a nosotros, que se muestra a nosotros como hijos de Dios, pues es inmenso. ¿Por qué? Porque Dios nos ve como a Jesús. El Padre nos ve como si fuéramos Jesús. Eso sucede y entonces imagínate el amor que el Padre le tiene a Jesús. Y Jesús dice, sí, tú eres mi hermano. Y el Padre, que ahora es tu Padre, también mi Padre, ahora es tu Padre, ¿cómo no te va a amar? ¿Cómo no te va a amar? Compartimos eso con Cristo, el amor que el Padre tiene por Él. Además, el amor de Dios, entendiendo esto, ¿no? Que Dios ama al mundo, sí, pero el amor de Dios por sus hijos es diferente al mundo, es especial. Y además, el amor de Dios te transforma. El amor de Dios es maravilloso porque no es simple, no es solamente un nivel, como te digo, y te estoy explicando. Sigue y sigue y sigue.
El conocer el amor de Dios a través del sacrificio de Jesús no solo te hace sentir amado, como te decía, cuando entiendes, te sientes amado y eso te lleva a decirle, Señor, perdóname, y esta relación que se empieza a desarrollar con Dios. Pero no solamente te hace sentir amado, sino que el amor de Jesús es un amor que transforma vidas y familias y generaciones y relaciones. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta al amor tan inmenso de Dios? ¿Cómo deberías responder al amor de Dios que comprendes y entiendes a tu nivel y a tu capacidad? ¿Cómo deberías responder a ese amor tan grande y maravilloso que el Padre entregó su Hijo por ti y que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, dijo, yo entrego mi vida? Él la puso de voluntad propia. ¿Cuál sería la respuesta adecuada? Seguirlo, buscar conocerlo más y ser guiados por Él, por su Espíritu Santo. Es una respuesta a ese amor, decir, Señor, yo quiero ir contigo. Esto le sucede a una persona que está llena de cientos de demonios y cuando Jesús lo libera y le cambia la vida porque andaba como loquito por la calle, este hombre le dice, déjame seguirte. Imagínate, tenía horas de conocer a Jesús, pero el cariño, el amor que ya le había nacido por alguien que lo ayudó, que le cambió la vida, que lo liberó, lo llevó a decir, déjame seguirte. Y quiero leerte de Tito, capítulo 3, la carta a Tito, dice, porque en otro tiempo, versículos 3 a 5, dice, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados, estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia, puras cosas malas, ¿no? Dice, pero fíjate que dijo al principio, en otro tiempo, dice, éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros. Lo que hacíamos por egoísmo y cómo tratábamos a los demás era puro negativo. Versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por los hombres, por nosotros, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia. Se manifestó lo bueno que es Dios. ¿Cómo se manifestó? ¿O qué pasó? Se manifestó su bondad y su amor, van de la mano. El Padre nos ama y mandó a su Hijo, Cristo, a morir por nosotros porque Él es bueno, no porque sea malo, obviamente. Pero fíjate cómo dice en el versículo 3, toda esta lista de cosas que éramos y que nos tratábamos mal, nos aborrecíamos, nos odiábamos, pero se manifiesta la bondad de Dios, su amor por nosotros y nos salva. No solamente nos salva de una condenación, de un castigo, nos salva de nosotros mismos, de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, de nuestro caminar. Él cambia nuestro rumbo. Ya no caminamos según nuestras pasiones y nuestra carne, caminamos según lo que nos guía el Espíritu Santo de Dios. Y este amor y esta bondad que se manifiesta y nos salva, dice Pablo muy claramente, no es por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, no es por ninguna cosa buena que tú hayas hecho. No es, porque no está diciendo por obras de injusticia, no, por obras justas, cosas buenas, correctas, obedeciendo a Dios. No es por eso que hayamos sido salvos, sino amar a Dios y demostrar a su bondad y su amor. No es eso. Por eso te decía, no te puedes ganar el amor de Dios de esta manera. Si tú crees que a ti Dios te ama más, porque tú vas a la iglesia, porque tú lees la Biblia, porque tú oras, porque tú le hablas a otros de Jesús, si crees que por eso te ama Dios o que por eso te ama más, estás muy equivocado. Y lamento decírtelo y lamento hacerte sentir mal, pero realmente no lo lamento tanto, porque si lo entiendes y lo aceptas, del otro lado tienes un amor incondicional, un amor constante que en tus peores días, cuando no puedes ir a la iglesia, cuando no puedes orar, cuando no alcanzaste a leer la Biblia, cuando tuviste miedo y no le hablaste a alguien de Cristo, no le hablaste del Evangelio, ese amor sigue estando ahí, no fluctúa, no disminuye, no aumenta. Y eso es mejor a pensar que por ti y tus obras y lo que haces bien y el apartarte de ciertas cosas, que por eso te ama Dios. Porque el día que falles vas a andar triste y quizá ya te ha pasado. Que los días que le fallas a Dios, los días que no vas a la iglesia, que no oraste, que hablaste como no debías, que hiciste algo que no debías, que volviste a caer en aquello que le dijiste a Dios que no harías, te sientes lo peor y no por convicción de pecado, porque la Biblia es muy clara y dice que hay una tristeza que lleva al arrepentimiento y es buena,
pero hay una tristeza del mundo que no es buena, pero hay una tristeza que podemos sentir por la convicción del pecado, básicamente por decir, hice algo en contra de Dios, que hasta cierto punto, o bueno, ese tipo de tristeza más bien, no hasta cierto punto, ese tipo de tristeza en específico que nos lleva a arrepentimiento es buena, porque nos acerca a Dios, nos acerca a decir, Señor, es un recordatorio de que sigo fallando, pero tú sigues siendo bueno. Pero esta otra tristeza de sentir, Dios me ama menos, por eso Dios no me responde, por eso Dios a mí no me usa, lo estás basando en tu desempeño y estás basando el amor de Dios en cómo te comportas y qué tal bien lo haces. Y eso es un peso muy grande, que la Biblia una y otra vez te dice, no debes cargarlo. Tú eres libre de eso. Eres libre de estar cumpliendo una ley. Eres libre de que solo haciendo ciertas cosas Dios te vaya a probar. Dice, no. Es por su misericordia, dice. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia. El amor de Dios es un amor misericordioso. Además, el amor de Dios es más grande de lo que imaginas. Y aquí quiero ir a un versículo que ya sé, que ya conoces o probablemente has escuchado ya en algún momento. Me refiero a Romanos capítulo 8, versículos 38 a 39. Y aquí quiero hacer, antes de leértelo, quiero explicarte esto que te había comentado. El hecho de que el amor de Dios no crece por ti, no aumenta ni disminuye. Porque siento que a veces los cristianos, queremos inconscientemente reflejar lo que somos nosotros en Dios, ¿no? Entonces decimos, bueno, si yo crezco en conocimiento de Dios, si yo maduro y voy aprendiendo más de Dios, me vuelvo más obediente porque el Espíritu Santo me va ayudando a dejar ciertas cosas, me va mostrando cosas que no debería hacer y me alegra porque no me había dado cuenta de estas actitudes. Todo esto, este proceso que es progresivo, por eso un proceso, pensamos que con Dios ha de ser igual. Como yo crezco en mi conocimiento de Dios y voy amándolo más porque leo este pasaje de la Biblia o leo un libro que me explica algo, lo entiendo y digo, Señor, qué maravilloso eres y me asombro más de ti, te amo más. Suponemos quizá inconscientemente, como te digo, que pues Dios ha de ser igual. Que entre más nos acercamos a Él, que entre más aprendemos, que entre más escuchamos, que entre más hacemos, más servimos, pues Dios nos ha de amar más. Dios ha de crecer su amor y decir, ay, sí, te amo más que ayer. Pero el amor de Dios no es así. El día que el Señor te alcanzó y puso su Espíritu Santo en ti, vaya, que te salvó, te amó con un amor que no va a crecer. Así tengas 10 años en el Evangelio, como te digo, algunos tienen más tiempo o menos tiempo dependiendo cuándo los alcanzó el Señor y cuánto ha pasado. Es obvio, ¿verdad? Así sucede con el paso del tiempo. Pero sin importar si tienes 30 años en el Evangelio y lo conociste joven, o si tienes 5 años y lo conociste ya en tu edad adulta, el amor de Dios por ti y por mí es el mismo. No cambia, porque somos amados como hijos de Dios. ¿Por quién? Por Jesús, por la obra que hizo Jesús. Es por eso que yo puedo descansar y decir, Señor, lo hice mal, me equivoqué, no debí hacer esto, no debí caer en aquello, yo sé que está mal, pero te agradezco porque tu amor no depende de eso. Tu amor depende y me tiro en los brazos de la obra de Jesús y digo, depende y descanso en esto, en lo que hizo Cristo en mi lugar, por cómo me amó. Entonces el amor de Dios por ti no va a aumentar, descansa en esto, que Dios no te va a amar más ni te va a amar menos. Así como comenzó a amarte, mira, su amor es una línea constante y siempre será por ti. Romanos 8, 38 a 39. ¿Qué tan grande es el amor de Dios por ti? Es más grande de lo que imaginas. Versículo 38 dice, por lo cual estoy convencido, dice Pablo, de que ni la muerte, pero primero, me gusta que dice, estoy convencido. Porque no dice, bueno, y yo creo, y yo asumo, yo estoy convencido. Estas son palabras que demuestran que este hombre se sabía amado por Dios. Yo estoy convencido del amor de Dios. Y no solamente que me ama, es un nivel. Vas avanzando y vas entendiendo no solamente que Dios te ama, sino la inmensidad del amor de Dios por ti. ¿Y cómo respondemos? Buscándolo más, acercándonos más, siendo más obedientes, ¿no? Quizá, y en esto me refiero, cuando digo ser más obedientes, me refiero quizá tú estás buscando a Dios y estás haciendo lo correcto, pero no te animas todavía a evangelizar. ¿Por qué? Porque sientes cierta vergüenza, cierto temor, pero vas conociendo más a Dios y vas creciendo y de pronto la vergüenza se va y vas y evangelizas, que fue lo que Jesús dijo que hiciéramos, hacer discípulos.
pero esto es progresivo. Dice Pablo, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, básicamente está hablando de como de reino espiritual y terrenal, ¿no? Está diciendo ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, como si estuviera hablando de dimensiones, ¿no? Digo, en lenguaje moderno sería ninguna dimensión, ni la de hacia arriba, hacia abajo, hacia el frente, a la derecha, la dimensión de lo espiritual, la dimensión terrenal, nada puede separarme del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Es lo que te digo, es la clave entender. No dice que es conforme a tu obediencia, conforme a tu desempeño, no. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tienes que arraigar el amor de Dios, tu entendimiento me refiero, porque de estar arraigado lo está. Pero tienes que entender y hacerte la idea, grabártelo, que el amor de Dios por ti está arraigado en la obra de Cristo Jesús, y eso te quita un peso encima. Te quita un peso enorme de encima porque entiendes que no es por ti. Y puedes decir con toda seguridad, como dice Pablo, estoy convencido de que Dios me ama. No sé tú si necesites decirlo en voz alta porque no te la crees. Yo siento que hay muchos creyentes que van a la iglesia, que hacen su mejor esfuerzo, que ellos aman a Dios, que ellos aman a Jesús, pero su mayor duda es si Dios los amará a ellos. Y quizá tú te sientes hasta tonto diciendo, Dios me ama, porque dices, no me la creo. Pero un acto de fe en Jesús es decir, Dios me ama. ¿Por qué? Porque tengo fe en lo que hizo Cristo por mí. En lo personal, te puedo contar yo, en mi experiencia personal, yo solía ver el amor de Dios básicamente como una gran carpa. Una carpa, imagínate una carpa de circo o esas de para eventos blancas, ¿no? Pero una carpa enorme donde es el amor de Dios, pero hay un montón de gente debajo de esa carpa, ¿no? Todos los que somos amados como hijos de Dios. Entonces yo cada vez que leía o escuchaba del amor de Dios, y quizás sea tu caso, no sé, yo escuchaba o leía el amor de Dios y todos estos versículos que leemos y decía, sí, claro, Dios nos ama porque, pues, nos ama porque ve a su Hijo Jesús en nosotros, Él por la obra de Cristo, y pues la Biblia dice que nos ama, entonces nos ama. Pero yo lo veía como este término de esto, ¿no? Que estábamos todos debajo de esta carpa, los creyentes, y pues sí, Dios nos ama, pero el pensar, Dios me ama a mí, no como un grupo, y si es correcto, y pues yo creo que lo que dice la Biblia, sino decir, hacerlo personal y decir, Dios me ama a mí. Quitar la carpa, quitar a todas las personas, y que Dios me viera y apuntándome con el dedo me dijera, a ti te amo. Eso era lo que yo más batallaba. La verdad, o sea, porque es difícil cuando ves tus fallas, cuando ves cómo caes, cómo batallas, cómo le has dicho a Dios, oye, yo no quiero hacer esto, Señor, ya prometo no caer en esto, en esta actitud, hablar de esta manera, y lo dices, y luego quizá tiempo después lo haces y dices, ah, yo había dicho que no lo iba a hacer. O te he dicho, Señor, que voy a leer más, que voy a orar más, que ya no voy a faltar a la iglesia, que voy a servir más a mis hermanos, que voy a mostrarles amor, porque tú dices que debemos amarnos los unos a los otros. Y fallo, Señor, salgo corriendo en cuanto se acaba el servicio, o batallo en esto. Y digo, sí, yo sé que me amas, como nos amas a todos los que somos tus hijos, ¿no? Y es más sencillo quizá aceptarlo de esa manera, porque quizá no te atreves a decir, no, Dios no me ama, porque dices, sería antibíblico, no sería muy cristiano decirlo. Pero bueno, digo, Dios me ama como nos ama a todos, pero batallas, quizá como yo, en su momento a decir, Dios me ama a mí. Me ve aquí donde estoy, literalmente en el plano físico, pero también en mi situación, cómo batallo con mi fe, cómo batallo con hacer lo que yo sé que es correcto, como dice Pablo, hago lo que no quiero hacer y lo que no quiero hacer. Eso hago, está diciendo lo mismo, ¿verdad? También dije yo lo mismo, pero como dice Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que sé que debo hacer, no lo hago. Y quizá tú lees eso y te identificas, pero batallas entonces en sentirte amado. Te identificas con Pablo en eso, pero no en esto de estoy convencido de este amor tan grande. Yo tuve que entender
y analizar. Y a mí lo que me sirvió escuchar, y espero que quizá a ti te sirva, fue entender que Dios no solamente es paciente contigo. Yo creo que yo batallaba con esto, con esta idea que te digo del amor de Dios, porque yo entendía que Dios, o sentía más bien, que Dios era paciente conmigo. O sea, si me preguntabas realmente y cuando el ponerlo en palabras me ayudó a entenderlo, ¿no? Decir, sí, Dios me ama como nos ama en grupo, a los creyentes, pero en lo personal siento que Dios me tolera, que Dios se pone feliz cuando me ve que hago las cosas correctas, pero cuando ve que no, digo, me está viendo así con de reojo, así como que, pues tú ya sabes lo que debes de hacer, tú ya sabes lo que es correcto. Y yo sentía que Dios era, o sea, como si yo le dijera, nunca le dije, pero era un sentir de, espérame, Señor, ya lo voy a hacer mejor, ya me voy a esforzar más, ya lo voy a hacer mejor, ya voy a corregirlo, espérame. Y como si Dios fuera paciente conmigo. Yo sentía que Dios sí era muy paciente conmigo, pero casi como si en cualquier momento le fuera a colmar la paciencia. Entonces, cuando algo no salía como yo quería, cuando una oración no era respondida o era respondida de diferente manera, yo decía, claro, pues es que Dios es paciente conmigo. Si yo hubiera hecho esto y esto y esto, pues Dios me hubiera concedido lo que le pedí. Pero pues yo entiendo, Señor, que está siendo paciente conmigo. Más bien, gracias por ser paciente conmigo. Pero hasta que no escuché, en un sermón que estaba escuchando así de audio, daba en el transporte público, pero el pastor decía que tienes que entender que Dios no es paciente contigo. Dios te ama. Cuando quieras pensar, es que eres paciente, decir, no, 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 no es cierto, Dios me ama. Y tengo que creerlo porque es lo que dice la Biblia. Si quiero ser bíblico, si quiero ser alguien que sigue lo que dice la Biblia y tengo fe en lo que dice la Biblia que debo tener fe, o lo que dice Dios que debo tener fe, debo creer que Dios me ama, que soy amado. Y es una lucha porque las primeras veces es decir, piensas lo mismo y dices, no, 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 soy amado. No es que eres paciente. Y decirles, Señor, gracias por amarme a mí. Gracias porque me amas así como estoy. Y cuando realmente lo entiendes, lo crees y se lo dices al Señor, yo creo que Dios obra en ti. Porque los momentos en oración en que más sentía yo primero, sentía esta idea de, me siento mal de ir contigo, Señor, después de fallar, le decía, me siento mal de ir contigo, hasta con pena me siento, Dios. Pero tú dices que me amas. Tú dices que me amas a mí. Entonces, ¿cómo voy a alejarme de ti? ¿Cómo voy a huir de ti si tú me dices que me amas y me recibes con brazos de amor? Que cambia por completo, ¿eh? Por eso te digo, si entiendes que Dios no solamente te tiene paciencia, porque cuando alguien, como en el trabajo o en la escuela, te tiene paciencia, es como que los tratas con cuidado. Como que no quieres decir la palabra incorrecta, no quieres agarrarlos con mal humor, porque ya sabes que a la primera van a perder la paciencia contigo y se van a enojar, te van a hablar feo, te van a maltratar quizá. Pero con Dios, ¿no? Cuando entiendes que no es que tenga paciencia, sino que te ama, dices, Señor, si tú me amas, voy contigo, porque yo sé que tú me amas y lo creo y es un proceso difícil. Yo creo que para algunos tardará años, a mí me tocó, sí, un par de años entenderlo y creerlo realmente. Y luego es como aceptarlo, entenderlo y decírmelo, repetírselo a Dios, creerlo, pero es un proceso todavía de más tiempo el hacerlo parte de tu vida y de tu identidad, que cuando pienses en ti, pienses en ti como amado. Es un proceso difícil, pero vale la pena. Y hay una historia en el Nuevo Testamento de uno de los amigos de Jesús, de hecho, dije antiguo o nuevo, no sé, es el Nuevo Testamento, uno de los amigos de Jesús, como dije, que nos muestra la gran diferencia que hace en nuestras vidas el conocer el amor de Dios y realmente conocerlo. Fíjate, te dije ahorita lo de conocer a Jesús de una manera superficial y realmente conocerlo es muy diferente. Cuando Jesús llama a Pedro, que es el amigo del que te menciono, cuando Jesús llama a Pedro, lo llama a él y a su hermano después de que toda una noche estuvieron buscando pescar. Ellos eran pescadores. Estuvieron toda la noche tratando de pescar, no consiguieron nada. Y en la mañana aparece alguien que parece una celebridad porque tiene un grupo de personas siguiéndolo y estás tú ya cansado, ya te quieres ir a dormir, pues estás recogiendo las redes y llega este hombre con mucho carisma al parecer porque lo sigue gente y te dice, oye, ¿me prestas tu barco para dar mi mensaje? Y tú le dices, sí, está bien, y se sube a tu barco y lo escuchas dar el mensaje, ya lo conocías, Pedro ya conocía a Jesús, pero pues todavía no eres su seguidor ni nada, o sea, como que, este hombre está interesante. Y de pronto este hombre, que quizá te tiene harto porque ya te quieres ir tú,
te dice, oye, echa las redes al agua. Y Pedro en su momento, obviamente, yo creo como tú y yo le hubiéramos dicho a Jesús en ese momento, le dijo, ya lo hice toda la noche y no hubo nada. Pero como tú me lo pides, Jesús, ¿no? Imagínate, también tiene una audiencia, ¿no? Yo creo dijo, para que ni me diga nada, como tú lo pides, maestro, lo voy a hacer. Y te voy a leer en Lucas capítulo 5, el versículo 8, después de todo esto que te explico, al ver Pedro que sí saca las redes y vienen llenas de pescados o peces, vienen llenas al punto que parece que se va a romper la red, Pedro le dice lo siguiente a Jesús. Versículo 8, y Simón Pedro al verlo cayó de rodillas ante Jesús exclamando, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aquí primero entendemos que la forma en que veía Pedro a Jesús cambió. O sea, para él era un cualquiera, que son maestros, sí, algo interesante, había rumores de él, pero al ver esto, Pedro, de manera curiosa, dice algo similar a lo que un profeta en el Antiguo Testamento llegó a decir cuando estuvo en la presencia de Dios, una visión. Dijo, yo soy hombre de labios pecadores. O yo soy hombre de labios inmundos, básicamente. Y aquí Pedro, no creo yo, no lo hace citándolo, pero es la reacción común de un hombre que se sabe que es pecador. Y cambia su manera de ver a Jesús. De pronto lo ve como si un maestro, si alguien especial, pero aquí él lo entiende y lo ve de forma diferente. De aquí en adelante Pedro dice, tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios. O sea, cambió su concepto. Pero seguiría cambiando todavía más, porque aquí el instinto de Pedro fue de temor, un temor santo, y pedirle a Jesús que se alejara de él. Le dice, apártate de mí. ¿Por qué? Porque no soy digno, no porque tú seas malo, porque tú eres demasiado bueno y yo soy demasiado malo, apártate de mí. Y esto era su idea de acuerdo a lo que se veía en las escrituras, ¿no? Si te acuerdas, en el Antiguo Testamento tenemos historias como la de Moisés, donde Dios se le aparece y le dice, quítate las sandalias porque el lugar donde estás es santo. Te dice, no me puedes ver cara a cara, tienes que cubrirte o tienes que ponerte de espaldas para que no me veas porque puedes morir. Entonces esta idea, este concepto hasta cierto punto tiene coherencia lo que hace Pedro. Esto de alejarse, poner distancia con Dios. Pero todo cambia gracias a la obra de Cristo. Y lo vemos ejemplificado de una manera hermosa con Pedro. Porque en Juan capítulo 21, aquí ya Jesús resucitó, pasó su pasión, resucita, está con ellos y ya se les ha aparecido un par de veces antes. Aquí curiosamente se les aparece con otra apariencia, no siempre lo identifican luego a Jesús por su apariencia física. Pero Pedro ya viene de estar algunos años con Jesús, caminando con él, siendo regañado por Jesús, traicionándolo. Jesús nunca le reclama ni le dice nada de esa traición. Y después de verlo resucitado y todo esto que te cuento, o sea, ya todo este proceso que ha pasado Pedro, que igual en su vida seguiría otro proceso y seguiría avanzando hasta el último de sus días. Pero en Juan capítulo 21 tenemos una interacción que va a ser muy similar a la historia que te acabo de contar. Acuérdate, esta otra fue de cuando Jesús llama a Pedro, cuando no es la primera vez que lo conoce, pero es la vez que le dice, sígueme, y Pedro lo empieza a seguir a partir de ahí, y además cambia cómo lo ve y todo. Pero han pasado años de esta interacción, y ve lo similar que es esta otra, después de que Jesús resucita en Juan capítulo 21. Dice, después de esto, versículo 1, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael que era Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Aquí están toda la pandilla reunida, ¿no? Todos estos son de los discípulos de Jesús. Dice Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Le dijeron ellos, vamos nosotros también contigo, ¿no? Pues estamos aquí esperando que Jesús se aparezca de nuevo en algún día, en algún momento. No tienen mucho que hacer, no pueden hacer mucho porque están esperando. Y le dice, pues vamos nosotros también. Pedro, como te digo, pues su profesión era pescador. Salieron y entraron en la barca, pero aquella noche no consiguieron nada. Esto ya suena similar a aquella otra historia. Al amanecer, Jesús se presentó en la playa, aunque los discípulos no se daban cuenta de que era Jesús porque estaban a una distancia, va a decir ahorita, como de 100 metros, y además la apariencia de Jesús no era la misma que cuando estaba con vida antes de morir. Entonces Jesús les dijo, hijitos, ¿no tienen nada de comer? Le contestaron, no. ¿Por qué? Porque no habían pescado nada, no porque no quisieran compartirle. Él les dijo,
echen la red al lado derecho de la barca y hallarán. Y aquí de nuevo uno dice, esto me suena muy familiar a lo que pasa con Pedro en Lucas 5. O sea, un paralelo. La echaron pues y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Otro paralelo. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan mismo, dijo a Pedro, es el Señor. El primero que lo reconoce es Juan. Le dice a Pedro, es el Señor. Y como dijimos ahorita, la reacción de Pedro la primera vez fue, apártate de mí, apártate de mí. Aquí continúa diciendo, cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó el manto, pues se lo había quitado, se vistió básicamente, y se tiró al mar. Así. Los demás discípulos no lo hicieron, los demás se fueron remando. Pedro es el único que, al entender que es Jesús, se tira al mar. ¿Para qué? Para no correr, pero sino a llegar pronto. Jesús dijo, no puedo esperar. No puedo esperar a que estos estén listos para irnos. Yo quiero ya irme con él. ¿Qué habrá pasado por la mente de Pedro? ¿Te has preguntado eso? Yo no dudo que recordara, al ver las similitudes, así como a veces decimos, ¿no? Un flashback o un déjà vu. Decir, esto ya lo viví. Como aquella vez. Como la primera vez que Jesús le dijo, echa la red. Señor, pero no hemos... Échala. Y luego jalarla y verla llena, yo creo que haber pensado, esto ya lo viví una vez. Esto ya lo viví. Y luego que te diga Juan, quizá en este momento estaba Pedro recapacitando y recordando, como nos quedamos absortos viendo a la nada de pronto, ¿no? Y Juan le dice, ¿es el Señor, Pedro? Y al entenderlo, decir, sí es, lo confirma. Quizá también pensó en sus errores. Quizá ya ves cómo funciona en la mente, en esos momentos todo te gira al 1000 por hora y piensas un montón de cosas, ¿no? Yo creo que quizá le vinieron flashazos de aquella vez cuando Jesús lo llama y comienza a seguirlo, pero también flashazos de sus errores y cómo le había fallado Jesús. Unos días antes lo había negado 3 veces. Había visto el rostro de Jesús mientras cantaba el gallo, los ojos de Jesús, después de haberlo negado por tercera vez. Yo creo que todo eso también vino a su mente. Él sabiéndose que había traicionado a Jesús, que lo había negado también. Pero ahora no se aleja. Esto es lo que hace la diferencia. Esto, el conocer a Jesús, cambia a nosotros, nos cambia como personas, como Pedro. No era Pedro el mismo hombre. Aquel que Jesús llamó por primera vez, no era Pedro el mismo. Y por eso su respuesta tampoco era la misma. Como te digo, nadie podía reconocer a Jesús. Al parecer les tomaba un poco de tiempo porque no lo reconocían de inmediato. Pero ellos ya lo conocían. No solo sabían cómo se veía, su apariencia, lo conocían a él cómo era. Y Pedro brinca al mar, dice, tengo que estar cerca de él. Pasa de, apártate de mí, a, Señor, yo quiero estar contigo. Si ahí estás tú, yo quiero estar cerca de ti. Y te digo que lo conocían, porque en el versículo 12 dice, ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres? Porque sabían que era el Señor. Podría haberse visto de manera diferente, podría haber tenido otra apariencia, otro corte de cabello, otro color de cabello, otra ropa, pero lo conocían. Esto es lo que yo anhelo que tú entiendas. Que al conocer a Jesús, te cambia tu amor por Él, cambia tu entendimiento del amor de Dios por ti. Y cuando realmente entiendes el amor de Dios por ti, e incluso lo aceptas, porque a veces la gente hasta quizá por su pasado quiere negar el amor de Dios. Y me refiero a decir, no, Señor, no, yo no me merezco que me ames así. Pero cuando bajas las manos y le dices, Señor, sí, yo acepto tu amor, soy amado por ti, y sientes cómo te abraza Dios, es entonces que puedes experimentar esto que experimentó Pedro. Que cuando fallas, que cuando sientes que no eres lo suficientemente bueno, que no eres lo suficientemente obediente, tu respuesta no es apártate de mí, Señor, como quizás ahorita, sino es yo quiero estar cerca de ti. Vengo a ti, Señor, porque me amas. Vengo a ti porque en el amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera todo temor, dice la Biblia. Y entonces ya no hay temor de que
me vayas a ver feo, de que me rechaces, de que venga a ti y no me des amor, sino que tus brazos están abiertos, porque soy tu hijo, soy tu hija, y tú me amas. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? Te podrás preguntar tú mismo, o te podrá decir el enemigo, esos suspiros, o tu carne. ¿Quién te crees que eres? Y con toda seguridad, como dice Pablo, o como escribió Pablo, estando convencido, sabiendo que es todo gracias a lo que hizo Jesús, tú puedes responder hoy. No tienes que esperar. Hoy, si no conoces a Cristo, si no tienes una relación con Él, pero sientes que te está llamando a través de este mensaje, puedes decirle: Señor, perdóname, te entrego mi vida, acepto tu sacrificio y tu amor por mí, y entiendo que si por algo voy a estar cerca de ti y si por algo soy reconciliado con Dios, es por lo que hizo Jesús por mí, y a eso me aferro. Si estás llegando a ese punto es porque el Espíritu Santo ya obró en ti, ha estado obrando en ti, has estado buscando de Dios. Y hoy puedes recibir su regalo de la salvación, este don que Dios te da. Si estás en ese punto, no es por tus propios esfuerzos, hasta en eso necesitamos que el Señor nos ayude, pero puedes decirle: te entrego mi vida, Señor, acepto tu amor por mí, aunque no lo merezca, aunque me resulte difícil, aunque no lo entienda por completo, lo acepto. Y si tú ya eres seguidor de Cristo, tú hoy puedes con toda seguridad decir esto: de acuerdo a Dios, yo soy amado por Él, y nada ni nadie puede separarme de su amor.